Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo en qué momento se encuentren viendo este video. Y vamos a realizar la grabación correspondiente a nuestra sesión 6, ¿bien? Dentro de nuestro curso de gestión del talento humano, ¿bien? Como todos ya sabemos, todos nosotros estamos eh, digamos, inmiscuyéndonos en todo lo que corresponde a lo que viene a ser el curso de gestión del talento humano. Nosotros también, después de todo lo que hemos visto, ¿no? Vamos a tocar una sesión también muy interesante, ¿no? Dentro de las funcionalidades y dentro de las conceptualidades que nosotros debemos saber en nuestro curso de gestión del talento humano. Bien. Bueno, como ustedes ya saben, estamos dentro de la gestión del talento humano, hemos estado viendo todo lo que corresponde a la misma, ¿no? En cuanto a sus funciones o qué es lo que se realiza de manera conceptual dentro de esta área, ¿no? Siendo así, de una manera muy pertinente, el día de hoy, en esta sesión 6 nos toca y nos involucra presentar algo que va dentro de la gestión del talento humano, que tiene que ver con la selección de puestos, ¿no? Que tiene que vincularse con el proceso, ¿no? Del análisis de puestos, ¿no? Entonces, tenemos un proceso de análisis de puestos. Existen algunas herramientas que vamos a ver de manera conceptual. Eh, Hoy día veremos también todo lo que se parametra en lo que viene a ser la conceptualización del análisis de puestos, que obviamente nos van a alinear para más adelante ver en las sesiones venideras, si no me equivoco, la sesión 9, que tiene ya que ver con la evaluación del puesto, ¿no? Entonces, ahora vamos a netamente a enfocarnos en lo que viene a ser el proceso de análisis, ¿no? De análisis del puesto, ¿no? De manera conceptual, cómo se alinean a todo lo que nosotros nos estamos conllevando para, en mérito de la gestión del talento humano, verificar de qué trata un puesto, ¿no? Claro, obviamente acá vamos a ver también algunas herramientas, ¿no? Algunos cuadros, como el cuadro de asignación al personal, ¿no? Que vamos a tocar eh, brevemente, ¿no? Los cuales nos van a permitir, ¿no? El manual de organización y funciones. Obviamente ustedes ya también conocen y están eh, este, vinculados a ellos, ¿no? Al reglamento también, obviamente, de organización y funciones, el conocidísimo ROF, ¿no? Vamos a tocar muy brevemente cada uno de estos aspectos, pero en sí nos vamos a centrar en eh, en lo que viene a ser el proceso de análisis de puestos, ¿no? Porque es importante, qué ventajas tiene. Realmente es importante que la Agencia de un Talento Humano realice un análisis de puestos, pues todo esto obviamente lo vamos a ver a continuación. Bien, a continuación vamos a presentar un video donde nos van a tratar de explicar un poco acerca de este proceso de diseño de puestos, ¿no? Vamos a verlo rápidamente para que ustedes también puedan, obviamente, ver esta pequeña introducción. Análisis de puestos como insumo del perfil laboral. Empecemos. ¿Cómo determinar si la empresa necesita mejorar la descripción de los puestos? Cuando los salarios son inequitativos, conflictos frecuentes, responsabilidades abiertas de modo que duplican los esfuerzos, selección y contratación de personal no calificada y el inadecuado y pobre entrenamiento, en consecuencia, poca producción y baja calidad. Análisis de puestos. Es el procedimiento para determinar las tareas y requisitos de un puesto de trabajo y a su vez contribuir a una contratación de la persona idónea. ¿Qué obtenemos? El contenido de un puesto, los requerimientos específicos, el contexto en que las tareas son realizadas, qué tipo de personas debe contratarse para esa posición. A menudo da a lugares dos tareas principales, que son la descripción de puestos
y la especificación de puestos. ¿Estás pensando en dar un paso más en tu carrera? Con las becas hoy del 50% puedes estudiar una maestría oficial online. Descripción de puesto. Es un proceso que consiste en enumerar las tareas o funciones que conforman y diferencian un puesto de trabajo de los demás dentro de la organización. Es decir, que un vendedor no puede tener las mismas tareas u obligaciones que tiene un gerente, porque las tareas son asignadas dependiendo del puesto de trabajo. Ajusta la planificación según el estado del proyecto. Posibilita comparar puestos y clasificarlos. Valiosa herramienta para reclutar, seleccionar y contratar personal. Capacita, entrena y desarrolla al personal. Permite analizar los flujos de información de la empresa. Especificación del puesto. Se refiere a los requerimientos humanos que demanda el puesto, es decir, educación y capacidad. Actitudes necesarias para el desempeño óptimo del mismo. ¿Qué obtenemos? Los conocimientos requeridos, las habilidades requeridas, la escolaridad necesaria para ocupar el puesto, el equipo que debe manejar, los idiomas que debe dominar y la experiencia laboral y profesional que debe cubrir. Aquí tenemos un mapa de análisis y descripción de los puestos, que contiene el perfil de competencias, la evaluación y desempeño, valoración de puestos, reclutamiento y selección, formación y desarrollo, identificación, niveles de responsabilidad, diseño, estructura organizativa, la coordinación entre áreas, la prevención y riesgos laborales, la estructura salarial, la planificación de carreras y por último, objetivos de rendimiento. ¿Cómo hacer una correcta descripción de puestos? Como primer paso, la entrevista de relevamiento estructurada. Como segundo paso, la confirmación de la información. Y como tercer paso, la descripción del puesto. Descriptores de puestos y pasos. Aquí tenemos un ejemplo de descripción y análisis del puesto de trabajo, que contiene la fecha de realización, el nombre del puesto, la área de trabajo, lugar de trabajo, remuneración estimada, horario y días. Y como primer paso tenemos la posición en la estructura, que este indica a quién reporta, la cantidad y función de los subordinados, la cantidad y función de los pares. Como segundo paso tenemos los vínculos, que son las relaciones más frecuentes y su finalidad. Como tercer paso tenemos el entorno social del puesto de trabajo, que este describe características más salientes, como por ejemplo aquí tenemos el jefe inmediato, y como podemos ver es el que contiene más características: activa, resolutiva, comunicativa y empática. Como cuarto paso está la responsabilidad principal, objetivo básico del puesto, que contiene el área de resultados, la óptima distribución de los listados, clientes internos, óptima distribución de las bolsas, entidades adheridas y otras áreas. También contiene los requisitos que debe cumplir el postulante, que en este caso sería el nombre del puesto, áreas de trabajo y empresa. Pero también tenemos lo que son los datos personales, como edad, sexo, residencia, estado civil, pretensiones, presencia, estado físico, otras actividades y otros trabajos. Tenemos también lo que es la educación formal, los estudios secundarios y la educación informal y la experiencia. Diseño del puesto. Considerando que cada puesto necesita diferentes conocimientos, cualidades y niveles de habilidad, es necesaria una planeación efectiva de recursos humanos que tome en cuenta estos requerimientos para los puestos. Elementos organizativos, elementos del entorno, elementos de conducta. Empecemos con los elementos organizativos. Este tipo de elementos se relacionan con la eficiencia. Los puestos adecuadamente diseñados permiten conseguir una motivación óptima del empleado
y conducen al logro de resultados óptimos. Este se caracteriza por identificar las técnicas para el diseño eficiente de puestos de trabajo. En pocas palabras, podemos ilustrar los movimientos que determinan las labores. Enfoque mecánico. Procura identificar todas las tareas de un puesto, de tal manera que se pueden reducir al mínimo de tiempo y esfuerzo que sean necesarios para efectuar las funciones o tareas. Los niveles máximos de eficiencia, tiempo de esfuerzo, costo laboral, capacitación y tiempo necesario para el aprendizaje. Diseño de puesto moderno, en donde encontramos el flujo de trabajo, que depende mucho de la índole que caracterice al producto o servicio. La ergonomía, que consiste en el estudio de la interacción del ser humano con los equipos y herramientas que ocupa u opera. Prácticas laborales, que son los procedimientos adoptados para el desempeño del trabajo, originados por hábitos del pasado, en las demandas colectivas o en los lineamientos de la persona que dirige la empresa. Hola, soy Rodrigo Montemayor y llevo 20. Elementos del entorno. Aspecto del diseño de puesto enfocado en asuntos tales como el grado de preparación de los trabajadores disponibles, la relativa abundancia o escasez de empleados y sus expectativas sociales, habilidades y disponibilidad del empleado. Las demandas de eficiencia deben balancearse con la habilidad y disponibilidad reales de los empleados que puede proveer el mercado. Expectativas sociales y culturales. El grado de aceptación de un empleo es influido también por las demandas y expectativas del entorno social, por lo que los puestos deben diseñarse pensando en las características que lo hagan agradable, esto dado por la diversidad de la fuerza laboral. Elementos de conducta. Los puestos no pueden diseñarse utilizando solamente los elementos que mejoren la eficiencia. Hay que considerar en gran medida los datos que contribuyen a fomentar un ambiente de trabajo que satisfaga las necesidades individuales, tales como la autonomía, la diversidad, identificación con la tarea y la relevancia de la tarea. Y los pasos para realizar un análisis de puestos son: determinar el uso de la información. Como segundo paso, revisar la información disponible. Como tercer paso, seleccionar posiciones representativas para analizarlas. Como cuarto paso, analizar el puesto con los datos obtenidos sobre las actividades que involucran. Como quinto paso, revisar la información con los participantes. Y como último paso, elaborar una descripción y especificación del puesto. Aquí tenemos un ejemplo de un descriptor de puestos. En el lado izquierdo tenemos que se pone el logo de la empresa. En la fecha de elaboración del descriptor, el nombre del puesto, la fecha de cuando se actualiza y en la parte de abajo ponemos la identificación, que aquí debe ir el título del puesto, el área a la que pertenece y departamento al que pertenece. Organización, que aquí debe redactar en qué nivel jerárquico se encuentra ubicado el puesto, de qué puesto depende y a qué puestos o a quiénes supervisan. Objetivo del puesto. Acá es lo mismo que decir función general del puesto, en donde debe escribir el resumen de las funciones o tareas descritas. Especificación del puesto. Acá va la lista de requerimientos humanos que debe cumplir la persona que ocupe el puesto. Descripción del puesto. Aquí va la lista de actividades, funciones o responsabilidades del puesto. Contactos. Van los nombres de los puestos con los que se relaciona internamente o con las instituciones o empresas con las que se relaciona externamente. En la parte de abajo encontramos lo que es la última barra, en donde dice elaboró, que va el nombre de la persona o del analista que elaboró al descriptor del puesto. Revisó, se pone el nombre del jefe inmediato. En donde dice autorizó, se coloca el nombre del jefe superior que lo autorizó. Y en el número de página que va en el lado de la esquina. Y eso es.
Bien, estimados, como pudimos ver en este video, obviamente que nos alinea y nos conlleva un poco a ver lo que viene a ser la descripción de puestos. Obviamente el video también nos habla de la metodología que puedes aplicar para describir los puestos. Más adelante, en esta sesión, vamos a tocar algunas finezas, ¿no? De lo que viene a ser el proceso de descripción de puestos, pero obviamente en sesión venideras vamos a ya involucrarnos más un poco en cómo en qué herramientas utilizar para realizar este proceso de evaluación de puestos, ¿no? Que obviamente es un tema ya más, digamos, dinamizado acerca de cómo realizar y qué herramientas, qué métodos aplicar para evaluar los puestos, ¿no? Y obviamente ahí veremos muchos perfiles, existen algunos métodos muy interesantes que obviamente vamos a tocar, pero es de suma importancia que ustedes ya se vayan vinculando a que el área de gestión del talento humano ve digamos, funcionalidades, obviamente, como se menciona ahí, ¿no? De por qué tenemos que realizar nuestros puestos y verificar los mismos de acuerdo a algunas consecuencias, con algunas condiciones que se deben presentar para poder realizar. ¿Bien? Con este video creo que hemos entrado de todas maneras a ver lo que queremos acerca de lo que viene a ser la, este, lo que viene a ser el proceso de descripción de puestos, ¿no? Bien, a continuación voy a presentar ya las PPTs, ¿no? Para hacer la sesión correspondiente de lo que viene a ser el proceso y análisis de diseño de puestos, ¿bien? Bien, obviamente, a verificar. Bien, entonces, como habíamos mencionado, el área de gestión del talento humano se enfoca y se involucra en la pertinencia de poder realizar la actividad de análisis y diseño de puestos, ¿no? Vamos a ver conceptualmente algunas consecuencias, ventajas, dilemas dentro de lo que viene a ser este análisis y diseño de puestos. Bien, y obviamente esto nos va a llevar a seguir informándonos acerca de las funcionalidades de nuestra área. Bien, también comentarles que van a tener que presentar un informe, ¿no? Que ya voy a comentar de qué trata el informe que van a presentar, ¿no? Para que ustedes puedan presentar la actividad de esta sesión. Bien, bien, el proceso de análisis de puesto, descripción, diseño de puestos, ¿no? Bien, vamos en primera instancia, vamos a ver que la selección es el proceso, ¿no? Eh, que es el proceso que consiste en elegir entre un grupo de solicitantes a la persona más adecuada, ¿no? ¿Y por qué tocamos este tema de selección dentro del proceso, ¿no? Dentro de la gestión del talento humano, porque obviamente la selección, ¿no? Que ya vamos a ver la sesión 7, ¿no? Que trata el proceso de selección, pero la selección es lo que nos permite involucrarnos con lo que viene a ser el perfil del puesto, ¿no? Por eso estamos conceptualizando lo que viene a ser la selección. Bien, ¿por qué? Porque esto tiene una medida sustancial en lo que viene a ser el perfil del puesto para poder seleccionar a aquella persona idónea, ¿no? Entonces, en la selección nos dice que es el proceso que consiste en elegir entre un grupo de solicitantes a la persona más adecuada ¿para qué? Para un puesto, ¿no? Por eso es que estamos tocando en inicio, en principio, bien, lo que viene a ser el proceso de selección según Wayne, ¿no? Entonces, eso nosotros tenemos que también, obviamente, vincularlo a lo que lo que nos toca en nuestra sesión del día de hoy, ¿no? Nos dice que el éxito del reclutamiento en una empresa ejerce un impacto importante en la calidad de la decisión de selección, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente que mientras más personas, ¿no? existan en nuestro reclutamiento, ¿no? Y estas personas, obviamente, sean las personas que realmente cumplan con qué, con el perfil que estamos buscando dentro del puesto, ¿no? Seguimos ahí con el puesto, ¿no? Pues obviamente este proceso será más determinante, ¿no?
o tendrá un impacto importante, como nos indica aquí, ¿no? Tendrá un impacto importante en la calidad, ¿no? En la calidad de la decisión, ¿no? Mientras más personas capacitadas, según lo que yo busco en el puesto que estoy solicitando, pues obviamente la calidad de la selección será mejor, ¿no? Y esto obviamente también tiene que ver con lo que habíamos dicho en nuestras sesiones pasadas, ¿no? Con impactos de cómo nos ven, ¿no? Cómo ven a la empresa fuera de ella, ¿no? Si la ven atractiva o no la ven atractiva a la empresa. ¿Y quiénes en la gestión del talento humano tienen que ver atractiva a la empresa? Los postulantes, pues, ¿no? Los postulantes, aquellas personas que obviamente estén, ¿no? Aquellos candidatos que estén tanto activos como no activos, ¿no? Activos, aquellos que están buscando obviamente trabajo, y no activos, aquellos que no está en su mente cambiar de trabajo, pero siempre están, digamos, sondeando algunas perspectivas de trabajo, ¿no? Entonces, obviamente por eso y por todo lo que estamos conversando es importante saber la definición de selección, ¿no? Y de acá ya nos vamos de frente al análisis de puestos, ¿no? ¿Y qué es un análisis de puestos, estimados? La teoría, ¿no? La conceptualización nos dice que es un proceso sistemático, ¿no? De reunir, analizar y registrar, ¿no? ¿Qué? Información, pues, estimados, información, ¿no? Entonces, nos dice que es un análisis, es un proceso, ¿no? Es un proceso, bien, que nos ayuda a reunir, recabar, analizar, registrar, conocer, ¿no? Información, obviamente, relativa a qué? A los puestos de trabajo, pues, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, el análisis de puesto es la particularidad de la gestión del talento humano que me permite saber, ¿no? Todo lo que necesito acerca del puesto de trabajo que obviamente yo tengo en mi empresa, ¿no? Si yo no analizo el puesto de trabajo de cada uno de mis, de mis departamentos dentro del área jerárquica, del organigrama que cuenta cada institución, pues obviamente voy a estar a la deriva. Entonces yo tengo que tener un análisis, información, qué perfil tiene, cuánto me cuesta pagar este puesto, qué es lo que tiene que hacer, qué funciones tiene que realizar, qué características principales, qué habilidades blandas, qué habilidades duras, y todo lo concerniente, ¿no? Todo lo concerniente al puesto. Ahora, hay una palabra muy interesante que dice analizar, ¿no? ¿Realmente es el perfil que yo quiero para este puesto? Yo quiero es que este puesto sea ocupado por un grado de doctor, ¿no? Que tenga experiencia de 10 años, en dónde, en qué situación, ¿no? Entonces, esta palabrita de analizar, estimados, dentro de lo que viene a ser el análisis de puesto, que obviamente hasta suena redundante al poder mencionarlo, porque ahí nos dice, ¿no? Es una palabra que tiene mucha validez, que tiene mucho peso dentro de lo que vamos a hacer, porque yo tengo que analizar muy aparte de reunir información y de registrarla, ¿no? Sin un análisis, pues, como dice ahí, análisis de puestos, es muy probable que no me lleve de la mejor manera para poder realizar y establecer mi análisis, ¿no? Bien, bien, ¿y qué resumen se podría dar, qué vinculación nos podría dar el análisis de puesto, como habíamos mencionado, ¿no? Nos da una validación de qué, de los deberes y las responsabilidades de un puesto, ¿no? Lo que estaba mencionando hace un momento, ¿no? O sea, el análisis de puestos nos da a conocer, ¿no? En el tema de reunir la información y registrarla, ¿no? Los deberes y las responsabilidades de un puesto determinado, obviamente que estemos analizando. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué relación tiene con otros puestos? ¿Con quién normalmente se vincula más el área determinada? El área de producción debe estar vinculada, por ejemplo, al área de marketing, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué puestos y qué relación tiene con otros puestos
y qué tema de comunicación tiene que haber entre ambas áreas, ¿no? Obviamente, toda la empresa o toda la organización debería trabajar de manera sinérgica, ¿no? De manera que todos se compenetren entre sí, pero da un resumen esencial de que existen áreas que obviamente tienen que tener una comunicación más efectiva, ¿bien? ¿Y por qué no asertiva? ¿No? Para que obviamente se vinculen. Bien, ¿qué más? Tenemos también el conocimiento y las habilidades que se requieren, ¿no? Dentro de un análisis de puesto, obviamente, nosotros tenemos que vincularnos, ¿no? En el sentido de qué conocimientos, ¿no? necesito para determinado puesto, ¿no? Necesito que tenga un conocimiento en Office avanzado, Big Data, manejo de los del CIAF, manejos del SAP. Entonces, tengo que tener qué conocimientos puede tener determinado puesto para acceder, ¿no? Entonces, necesito conocimientos de pago de planillas. O sea, ¿qué necesito que sepa esta persona? También me debe vincular en los puestos. Y yo estoy seguro que dentro de sus trabajos, donde ustedes están, manejan este tema, ¿no? Manejan perfiles. Y es más, estoy 100% seguro que la mayoría de ustedes está intentando terminar la carrera de administración, ¿no? Algunos son técnicos, otros obviamente tienen otra profesión y están obviamente inmersos en la administración, ya sea pública o privada, y están tratando de terminar para cumplir un perfil. Un perfil que les dice que para este asistente administrativo 3 tienes que ser licenciado. ¿Cierto? Bien, eso también va, ¿no? Eso también va, ojo con eso, ¿qué conocimientos tienes? ¿Qué acreditas dentro de, obviamente, tus estudios, ¿no? Y eso a la mayoría de ustedes, o a la mayoría de los que estudian en nuestro programa, es lo que está pasando, ¿no? Quieren ir más allá y necesitan su licenciamiento. Y es básico, esto pasa, ¿no? Y los perfiles lo realizan, ¿no? Analizando los puestos, ¿no? Porque yo necesito que sea ingeniero industrial para tal puesto. Yo necesito que sea ingeniero de minas para tal puesto. Yo tengo un caso muy interesante de un colega mío, ¿no? Que es ingeniero civil y él netamente se dedicó a realizar el tema de voladuras dentro de la actividad minera y tuvo mucho tiempo trabajando en la misma. Pero hubo un momento donde ya el área de gestión del talento humano, pues obviamente tomó las aristas de las que realmente son sus funcionalidades y analizó sus puestos y buscó perfiles, ¿no? En un tema de mejorar la calidad, obviamente, de la organización y de la empresa, ¿no? Empresas contratistas de mina, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí? Que él, por más experiencia que tenía, ¿no? En este tema, pues obviamente por su perfil de civil, ¿no? Ya no pudo seguir dentro de la empresa, ¿no? Y es una empresa muy reconocida a nivel nacional. Entonces, ¿qué le tocó? Nada, caballeros, ¿no? ¿Por qué? Porque pedían ingeniero de minas y él era ingeniero civil. Entonces, ¿qué le tocó, como digo, o estudiar una carrera, o estudiar la carrera como o de repente alguno de aquí lo está haciendo, de ingeniería de minas, bien, o bueno, dedicarse a otro tema, ¿no? Y esto es por un análisis de puesto que hace el área de gestión del talento humano. ¿Por qué? Porque obviamente la empresa para que crezca tiene que tener lineamientos estables de los puestos que da y tiene dentro de sus organizaciones, ¿no? Miren un ejemplo muy interesante, bueno, un par de ejemplos muy interesantes también con algunos de ustedes que estoy seguro que están pasando por esto. Bien, ¿qué más? Así como las condiciones de trabajo en las que se realizan, ¿no? Dentro de este análisis, obviamente, también se involucra un tema
de qué condiciones, ¿no? En las que vas a trabajar, ¿no? Las condiciones que vas a realizar es un trabajo netamente de escritorio, no de oficina, es un trabajo de campo, ¿bien? ¿Qué condiciones se te pueden dar en el trabajo? Es de alto riesgo, ¿no? ¿Qué funciones, ¿no? Tu manual de organización y funciones, ¿no? Obviamente, o sea, no va a estar netamente todas las funciones, pero sí las que obviamente tengan una perspectiva de cómo se va a hacer este puesto, ¿no? De cómo se va a trabajar dentro del el área competente, ¿no? Entonces, obviamente ahí también buscamos ese análisis, ¿no? Muy interesante, ¿cierto? Yo sé que ustedes están prestando atención, ¿no? Para, obviamente, eh, mejorar su conocimiento. ¿Y cuál es el objetivo, no? El objetivo principal del análisis de puesto, ¿no? Responde a seis preguntas importantes, ¿no? ¿Qué tareas mentales y físicas desempeña el trabajador, ¿no? Esta es la primera pregunta que responde el objetivo de nuestro, este, de nuestro eh, análisis de puestos, ¿no? ¿Cuándo se realiza el trabajo? ¿Dónde se llevará a cabo el trabajo? ¿Cómo realiza el colaborador su trabajo? ¿Por qué se realiza el trabajo? ¿Y qué competencias se necesita para desempeñar el trabajo? Si se dan cuenta, ¿no? El objetivo, como mencioné, responde, ¿no? A todas estas seis preguntas, ¿bien? Las cuales, obviamente, haciendo una perspectiva, eh, vamos a ver, obviamente, que dentro de lo que vamos a conceptualizar, a explicar, se responden estas preguntas. Sin ir más atrás, ¿no? Sin ir un poquito atrás, mientras hemos estado conversando, dando ejemplos, pues obviamente ya estamos contestando algunas de estas preguntas, ¿cierto? Ya hemos estado contestando. En cuanto a la parte de que nos indica el resumen, ¿no? Que nos da un análisis del puesto, ¿bien? Pero obviamente, en una perspectiva vamos a ver que el objetivo fundamental responde a estas preguntas, ¿no? ¿Qué tareas va a hacer, no? Porque no todos trabajamos físicamente, ¿no? No todos vamos a ir a laborar de una manera física, también laboramos con la mente, ¿no? Entonces, ¿qué tareas podríamos desempeñar, ¿no? ¿Cuándo se realizará el trabajo? ¿No? ¿Cómo se realizará el trabajo? ¿Dónde se llevará a cabo? Como dijimos, ¿no? Las condiciones, ¿no? ¿Cómo se realizará el trabajo? ¿No? ¿Qué funciones debo aplicar? ¿No? ¿Y por qué se realizará el trabajo? ¿Y qué competencias necesito? ¿Qué habilidades? Necesito habilidades de liderazgo, habilidades blandas, habilidades duras. Ustedes ya saben las conceptualizaciones de habilidades blandas y duras, ¿no? Blandas que tienen que ver más con habilidades de desarrollo, de participación cognitiva, ¿no? Liderazgo, trabajo en equipo, empatía, ¿no? Comunicación. Bien, y otras habilidades duras que tienen que ver más con el trabajo, digamos, físico, por así decirlo, o hasta técnico, ¿no? Que tiene que ver con habilidades de desarrollo, por ejemplo, de un software, de manejo de Office, ¿no? De manejo del idioma, entonces que son netamente más técnicas, ¿no? Para más o menos dar un ejemplo de las tipologías de habilidades. Bien. Y es importante hacer un análisis de puesto, estimados. ¿Será importante? O de repente el área de gestión del talento humano lo hace porque, bueno, tiene que hacerlo, ¿no? Quizás, ¿o ustedes qué creen? ¿Qué dicen, estimados? ¿Será importante o no será importante? Todo lo que hace como funcionalidad del área de gestión del talento humano es de suma importancia en un criterio fundamental de lo que viene a ser el desarrollo de personas. Bien, entonces, es importante de todas maneras, ¿no? Eh, ¿Y por qué es importante? ¿No? Vamos ahora a dar las pautas, ¿no? Es importante porque no basta, estimados estudiantes, no basta solo con saber cuánto personal se necesitará, ¿no? Para desempeñar el trabajo. Ya, para hacer esta tarea necesito 10 personas, ya, pero ¿qué va a hacer esas 10 personas? ¿Qué puesto va a estar cada persona? Todos van a ser operarios, ya, pero ¿qué van a hacer esos operarios?
¿Qué funciones tienen? ¿Qué necesitan esos operarios? Entonces, no solo es decir, necesito 20 personas, ¿no? Necesito ir más allá. Por eso es importante el análisis de puestos, ¿no? Nos dice también que es importante porque cada puesto requiere de diferentes niveles de conocimientos, habilidades y capacidades. Esto es muy importante, pero muy importante, ¿no? No es igual estar en un nivel operario, que obviamente tendrás que tener muchas capacidades y conocimientos para ese nivel, ¿no? De manejo de herramientas, de manejo de equipos, de maquinaria, ¿no? Conocer de seguridad, tendrás tendrás que tener muchas habilidades y capacidades, ¿no? Pero no va a ser lo mismo en cuanto al nivel de conocimientos, de habilidades y capacidades, por ejemplo, para administrar un área, para gerenciar un área de gestión de talento humano. Bien, no es lo mismo, ¿no? Obviamente, a ver, tenemos nuestras jerarquías, ¿cierto? Nuestras jerarquías, bien, que se proyectan, ¿no? Una jerarquía, bien, que se proyecta de acuerdo normalmente en un orden jerárquico. Bueno, por acá hagamos un organigrama, ¿no? Para poder tratar de explicar un poco, bien, lo que quiero decir, ¿no? Yo sé que ustedes ya lo entendieron, pero igual, vamos por aquí. Bien, ¿no? Imaginemos que toda esta área, ¿no? Es el área operativa, ¿no? ¿Qué podemos ver aquí, estimados estudiantes? Si bien es cierto, todos los trabajadores de aquí están en el área de operaciones, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? Según este índice de jerarquía, imaginemos, ojo, que puede ir más abajo, ¿no? Estamos divagando un poco, ¿no? No son de la misma área, ¿cierto? ¿No? Acá hay del área operativa, pero no son eh, de la misma, de la misma área, ¿no? Por ejemplo, acá puede ser producción y acá puede ser marketing, ¿no? Su área operativa no es la misma, ¿bien? ¿Por qué? Porque esta área operativa de producción va a tener distintos conocimientos, distintas habilidades y distintas capacidades. Va a tener cosas distintas, ¿no? Y están en el mismo nivel operativo. Ojo con eso. Probablemente esta área de producción necesiten manejo de maquinarias, de equipos, ¿no? Este, algunas partes de mecánica, depende de lo que se dedique, pues, ¿no? Eh, Probablemente solamente necesites técnicos o de repente hasta secundaria, o sea, el nivel es diferente, ¿no? A diferencia que, por ejemplo, esta área de marketing, ¿no? Su área operaria se involucra o se destina o se, digamos, allana a lo que viene a ser a otros conocimientos, a otras habilidades y capacidades que, por ejemplo, pueden ser ventas, ¿no? Probablemente aquí no necesites a una persona digamos, técnica, ¿no? Necesitas a alguien con habilidades más de persuasión, por ejemplo. ¿No? De repente ya necesitas a un nivel más de bachillerato, ¿no? Donde tenga habilidades de comunicación, ¿no? Entonces, necesitas diferentes habilidades y conocimientos, así mismo te encuentres en la misma área operativa, ¿no? Ya ni qué decir, ¿no, estimados? Ya ni qué decir, ¿no? Imaginemos que por acá se abre otras, ya ni qué decir, ¿no? Si comparas, por ejemplo, aquí al, al supervisor, ¿no? Con el gerente, ya ni qué decir, ¿no? Obviamente, ni el supervisor ni el gerente, digamos, tienen un acopio de decir, ah, no, yo soy más importante que el otro. No va por ahí. Pero sí necesitas distintas habilidades para surgir, para establecer un puesto, ¿no? Un puesto o analizar un puesto de acuerdo a donde estés ubicado, ¿no? Es así de fácil, ¿bien?
Entonces, por eso es importante que se den cuenta acerca de lo que viene a ser lo concerniente a lo que viene a ser cada puesto requiere obviamente sus diferentes conocimientos, diferentes habilidades, ¿no? ¿Qué más? Nos dice que la información del análisis del puesto se puede para elaborar qué, ¿no? Obvio, yo estoy primero analizando. ¿Y para qué se puede? Para la descripción netamente del puesto y para las especificaciones del puesto. Y yo agrego una más, estimados, para la evaluación del puesto. Yo agrego una más ahí para la evaluación del puesto. Entonces, obviamente, es de suma importancia hacer un análisis y hacerlo, obviamente, de la manera que se debe hacer, ¿no? Y cuando digo que de la manera que se debe hacer, es porque obviamente se tiene que realizar de acuerdo a los lineamientos, a la data, al estudio, al conocimiento que puede tener una persona, un asesor, para poder hacer este análisis, ¿no? Entonces, no es así nada más por hacerlo de una manera ligera, de una manera fácil, ¿no? De eso no se trata, estimados estudiantes, ¿bien? Hay ventajas de hacer el proceso de análisis de puestos, hay ventajas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a permitir repartir mejor las cargas de trabajo, ¿no? O sea, yo puedo evaluar si realmente estoy realizando bien las cargas de trabajo dentro de mis colaboradores y asimismo, ¿no? Encontrar cuellos de botellas y repetición de funciones, que esto, estimado, se da mucho en las empresas. Mucho, créanme. Esto de duplicidad de funciones está es algo fáctico dentro de las empresas. ¿Por qué? Porque no hacen su análisis, ¿no? Y la duplicidad de funciones con diferentes denominaciones, ojo con eso, ¿no? Porque en las funciones de un área, de un puesto establecido, dice una cosa y en la otra dice otra cosa, pero en conclusión es lo mismo y eso merma tiempo. Entonces, por eso también el análisis de puestos está involucrado en eso, en ver la duplicidad de funciones y de mejorar la productividad, ¿no? Y la eficiencia dentro de la empresa. Bien, perfecto. Seleccionar a la persona correcta para el puesto correcto, ¿no? Y, he aquí, ¿no, estimados? Lo que mencionaba acerca de por qué iniciamos con el concepto de selección. Porque está muy ligado, pero muy ligado a lo que es la selección dentro de lo que viene a ser el proceso de selección, ¿no? Porque si yo tengo un buen perfil, un buen proceso, un buen análisis de puesto, probablemente elija a la persona correcta. Ojo, digo probablemente o en teoría se elegiría a la persona correcta, porque siempre hay otros parámetros que nos llevan a de repente a que la elección no sea la correcta. Solo por eso, ¿bien? Pero después, obviamente, como administradores, y siempre les digo, tratamos de disminuir el riesgo. Y este riesgo, en su perfección, como disminución del mismo, pues obviamente nos conlleva a que hagamos un buen análisis de puesto para elegir el mejor candidato, ¿no? ¿Qué más nos permite? Lo que habíamos visto hace unos momentos, ¿no? A ubicar el puesto dentro del organigrama, porque obviamente nos va a dar la jerarquía, ¿no? De los puestos que yo esté analizando. ¿Bien? Perfecto, estimados. ¿Ven lo importante, el por qué realmente se tiene que hacer el análisis de puestos dentro del área de gestión del talento humano? Porque nos conlleva y nos lleva a todas estas situaciones, ¿no? De suma importancia, obviamente, ¿no? ¿Qué métodos tenemos?
Acá obviamente no vamos a aplicar ninguno, solo vamos a conocerlos. Como dije, ya en la evaluación de puestos aplicaremos algunos métodos para verificar lo que viene a ser nuestros puestos. ¿Bien? Podemos hacer entrevistas, podemos hacer bitácoras, cuestionarios por correos, ¿no? Observación y combinación. Obviamente que esto de cuestionario por correos, propiamente, se da cuando la mayoría de casos son, son compañías grandes, ¿no? Son compañías grandes donde obviamente yo no puedo ir a, a realizar este tema, ¿no? Entonces tengo que mandar correos, ¿no? Eso quiero que lo tengan claro porque eso también aplica para la evaluación de desempeño, por ejemplo, ¿no? Son corporaciones de donde tengo miles de trabajadores. Yo no puedo hacer una de evaluación de desempeño, por ejemplo, en este caso, ¿no? Información para análisis de puestos, puesto que obviamente me sumaría ir a cada uno de los puestos a analizarlos, ¿no? Obviamente acá hay puestos homogéneos que sí puedo compenetrar, ¿no? Bien, ahí tenemos una bitácora, ¿no? De trabajo de campo, la fecha, la actividad de tarea, los detalles relevantes, ¿no? Obviamente acá tenemos la información, ¿no? De por quién es elaborado, qué cargo tiene, el lugar y la fecha, ¿no? El propósito que siempre tiene que estar bien planteado de lo que se hace la bitácora. En este caso, obviamente, se va a realizar lo que viene a ser un análisis de puesto, ¿no? La fecha establecida, la actividad, acción o tarea que realiza y los detalles relevantes. Es una bitácora que se va llenando, como dije, ¿no? Y obviamente se tiene que tener tiempo, se tiene que tener el personal adecuado, ¿bien? Que nos permita poder realizar de esta manera una bitácora, ¿no? Bien, ¿y qué es la descripción de puestos? ¿No? La descripción de puestos, como ya había mencionado, vamos a tocar todo lo conceptual, ¿no? Son documentos con las definiciones específicas de trabajo, ¿no? Analizar es una consecuencia para poder describir, ¿no? Es algo que yo realizo para poder describir los puestos, ¿no? Documentos con las definiciones específicas del trabajo que se espera que realicen los empleados, ¿no? En mi defecto me gusta decirles colaboradores, pero así lo llaman en los libros, ¿bien? En los enunciados, de indicar qué hacen, cómo lo hacen y las condiciones en que las tareas se llevan a cabo, ¿no? Entonces, al momento de escribir los puestos, obviamente yo veo las tareas, los deberes y las responsabilidades de puesto, que lo hemos ido viendo y los hemos ido analizando hace unos minutos, ¿bien? ¿Cuál es el objetivo de la descripción de puestos? Definir de forma correcta todo lo referente al trabajo de puesto, ¿no? Actividades, tareas, responsabilidades, condiciones, ¿no? Obtenidas en el análisis de puesto. Ojo con esto, como dije, el análisis es mucho más macro, ya cuando describo el puesto me estoy inmiscuyendo de manera específica en el puesto, ¿no? Tareas, responsabilidades, condiciones, ¿no? Obtenidas del análisis del puesto. Evitar que los trabajadores no conozcan con exactitud las tareas que han de realizar en sus puestos. ¿No? Esto es como el objetivo, ¿no? El objetivo es evitar, ¿no? Todo trabajador debe conocer con exactitud qué es lo que tiene que hacer en su puesto. Con exactitud, ojo, una palabra muy, muy interesante y muy fuerte, ¿no? Todo trabajador debe conocer con exactitud qué es lo que va a hacer y qué tareas va a desarrollarse en su puesto. Sí o sí, tiene que conocer. Ojo con eso, estimados. Bien. Importancia, ¿no? ¿Qué nos va a permitir, digamos, hacer de manera importante la descripción de puestos? Reducir errores operativos, porque el trabajador va a saber qué es lo que tiene que hacer. Y si un trabajador va a saber qué es lo que tiene que hacer, obviamente que va a disminuir los errores, ¿no? Errores siempre va a haber, pero obviamente el trabajador los va a disminuir. Permite asegurarse que se respeten las políticas del organismo o de la empresa, así como los niveles de jerarquía. Los niveles de jerarquía, obviamente, de manera tácita, hacen
prácticamente una necesidad importante dentro de las organizaciones. Porque obviamente si no se respetan los niveles jerárquicos, por más puertas abiertas que tengas dentro de tu empresa o política de puertas abiertas, siempre hay niveles jerárquicos que se tienen que respetar, ¿no? Facilita el entrenamiento del nuevo personal y reducen el periodo de capacitación. Esto es muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Voy a subrayarlo aquí. Esto es muy interesante dentro de la gestión del talento humano. ¿Por qué? Porque si yo hago una buena descripción de puestos, va a facilitar, ¿no? Un colaborador ingresa, un colaborador no ingresa, ¿no? Y yo obviamente tengo mentalizado como supervisor, tengo mentalizado como área de gestión del talento humano, cada puesto que, que, que se está dando dentro de mi empresa, pues obviamente esto va a reducir o facilitar o optimizar el entrenamiento del personal nuevo. ¿Por qué? Porque me va a llevar a que este personal ya sepa que de manera escrita, de manera, digamos, de conocimiento, qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, obviamente, esto va a ayudar muchísimo. A diferencia que no sepa qué es lo que vamos a hacer, ni siquiera yo como supervisor, ni siquiera como área de GTH, pues obviamente menos va a saber el trabajador nuevo, ¿no? Entonces, obviamente esto va a facilitar el entrenamiento, como asimismo los periodos de capacitación, ¿no? Muy importante. ¿Qué incluye lo que viene a ser la descripción de puestos, ¿no? De una manera muy específica, vamos a desglosar cada uno de ellos. Tareas principales realizadas, ¿bien? Obviamente y de cajón tienen que estar las tareas que se van a realizar. Porcentaje de tiempo dedicado a la tarea. Miren lo interesante, nos dan una data. Estándares de desempeño, ¿bien? ¿Qué más? Condiciones laborables y posibles riesgos. Esto es muy interesante también, ¿no? Si es un trabajo de riesgo, ¿no? Tienes que tener conocimiento del mismo. Bien, una palabrita muy interesante. Empleados que desempeñan el trabajo y a quienes reportan, la parte jerárquica, yo desempeño y a quién tengo que reportar, tengo que saber quién es mi parte jerárquica superior, ¿no? Máquinas y el equipo que utilizan en el puesto, ¿no? Obviamente, imagínense si hago un proceso de selección y no sé qué se utiliza para este puesto, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo pido? Es muy interesante. Si se dan cuenta, es el área de gestión de talento humano es un engranaje, estimados, que tiene que funcionar de una manera en la cual obviamente todas las funciones hagan un círculo virtuoso, donde todo se engrane. ¿Bien? Perfecto. Utilidad del análisis y la descripción del puesto. ¿Será útil? Como dije, ¿no? De todas maneras, todo lo que vemos en gestión del talento humano suma y tiene su dinamismo en establecer y mejorar la parte de lo que viene a ser la empresa, ¿no? ¿Y por qué será de utilidad? Porque obviamente se relaciona al reclutamiento y selección, que ya hemos ido viendo de por qué el análisis de puesto y la descripción del mismo es de suma importancia dentro del reclutamiento y selección, ¿no? Se vincula también a promociones, ¿no? No, esas dos por uno no, ¿no? A promociones se refiere a lo que habíamos mencionado, que necesitas una licenciatura para ser promovido, ¿no? No se equivoquen, no es dos por uno. Bien, entonces también obviamente nos sirve para eso, porque si a ver, yo soy trabajador de cualquier organización, o yo soy asistente de gestión del talento humano, ¿no? Y yo sé que si cumplo con determinadas especificaciones, puedo ascender a asistente junior, puedo ascender a supervisor, puedo ascender a administrador del área y puedo ascender a gerente de gestión de talento humano, pues obviamente necesito saber, ¿no? Cómo llegar hasta ahí. Necesitas años de experiencia, necesitas estos títulos, necesitas capacitaciones, tantos años en la empresa, etc., etc. ¿Bien? Perfecto. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos también evaluación de resultados y desempeño, ¿no? ¿Cómo yo sé que me van a evaluar mi desempeño si no sé en qué particularidades tengo
o qué funciones puedo realizar dentro de la empresa. Es algo hasta ilógico, ¿no? Es algo hasta ilógico pedir una evaluación de desempeño si realmente no está establecido bien qué es lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, por eso hay muchas falencias también en este tema. ¿Cómo me van a evaluar si yo no sé ni siquiera en el puesto que tengo que realizar? Yo lo realizo, obviamente tengo acá 5 años, pero lo realizo por criterio, porque me mandan correos, pero ¿qué realmente tengo que realizar aquí? ¿No? Entonces, obviamente, esto también forma o permanece en utilidad para mejorar estos aspectos, ¿no? Formación y adiestramiento, vimos hace un momento, el entrenamiento, las capacitaciones también nos va a permitir, porque si yo sé qué funciones y qué necesito dentro del puesto, pues obviamente voy a también tener un plan de capacitaciones, ¿no? Acá necesitan saber un poco más de comunicación efectiva. Hago una conferencia, un taller acerca de comunicación efectiva, porque tengo bien descrito mi puesto, porque tengo bien analizado mi puesto, porque para ese puesto necesito tal cosa, por eso puedo hacerlo, ¿no? Bien. Delimitación de líneas de autoridad y responsabilidades, hablamos de jerarquía, ¿bien? Y análisis, obviamente, de lo que viene a ser las retribuciones, ¿no? Miren lo interesante que nos habla, lo interesante que es la utilidad y análisis de descripción del puesto. ¿Qué estructura del análisis debe tener, ¿no? Principales actividades gerenciales vinculadas directamente con la información sobre análisis de puestos, ¿no? Compensar, ¿no? Miren lo interesante también aquí, compensar de forma equitativa y justa a los trabajadores, colaboradores, ¿no? Para eso me sirve el análisis de puesto de cajón, ¿no? ¿Por qué? Porque qué tal si el asistente junior A gana tanto y el asistente junior B gana menos, obviamente no hay una equidad, ¿no? ¿Y cómo se sentirá ese asistente B? ¿No? ¿Por qué el otro gana más que yo? Si yo hago lo mismo, ¿no? Entonces, prácticamente dirá, bueno, entonces si yo hago lo mismo, gano menos, pues me esforzaré menos, ¿no? Y eso pasa, entonces son cosas que tienen que estar vinculadas y que tienen que ser bien analizadas, ¿no? Ubicar a los colaboradores en los puestos adecuados, nuevamente hablamos de el personal idóneo para el puesto idóneo, determinar niveles realistas de desempeño, mencionamos el desempeño nuevamente, crear planes de capacitación y desarrollo, ¿bien? Y identificar candidatos adecuados para las vacantes, ¿bien? Si se dan cuenta, estamos dando a conocer todas las principales actividades que se realizan, obviamente, y que se desarrollan y se anexan con el análisis de puesto, ¿no? Nos dice planear las necesidades de capacitación de recursos humanos o gestión del talento humano, ¿bien? ¿Qué más nos dice? Propiciar condiciones que mejoren el entorno laboral, propiciar condiciones que mejoren el entorno laboral, evaluar de manera en que los cambios en el entorno afectan el desempeño de los empleados, bien, eliminar requisitos y demandas indispensables, ¿no? Un buen análisis de puesto obviamente me puede ayudar a eliminar estos requisitos o demandas y conocer las necesidades reales de recursos humanos de una empresa. Bien, muy interesante, ¿cierto? Ahí tenemos una estructura, ¿no? Que son ejemplos, ¿no? Estructura de descripción de puestos, ¿no? Y nombre de la organización, descripción general, descripción detallada. Herramientas para el análisis de puestos, tenemos las entrevistas, bien, y tenemos la observación de puestos, ¿no? Un tema de análisis, el analista discute todos los detalles del trabajo con una o más personas que ocupan el puesto en la actualidad. Haces una entrevista, discutes el puesto, ¿no? ¿Qué pueden decirte del puesto? ¿Qué mejorar? Ojo que acá también dan oportunidades de mejora, ¿no? Una entrevista, obviamente, porque es un face to face, ¿no? Y van determinando lo que viene a ser
el análisis del puesto, ¿no? Tiene algunas ventajas, logra la participación libre y directa, es el face to face, proporciona al analista una mejor comprensión del puesto, permite el examen y declaración de sectores vagos o complejos de trabajo, ¿no? Algunas desventajas, algunos empleados pueden sentirse amenazados, obviamente, ¿no? Si digo que no me parece una función, pues obviamente probablemente crea que me van a agarrar algo de cólera o no sentirme tranquilo. Eh, en la entrevista tal vez se eliminen los elementos que tengan mayor vigencia y dejen de lado aspectos generales del puesto. El supervisor puede enfatizar en lo que él desea que el empleado haga en el lugar de lo que en realidad hace, ¿no? Entrevistas. La observación de puestos, el analista simplemente observa algunas personas que ocupan el puesto que se examina mientras desempeñan sus tareas. Hay una familiarización directa con el trabajador, entre ventajas, se observa condiciones importantes de trabajo que a menudo constituyen los aspectos distintivos. El analista puede observar varios puestos al mismo tiempo sin interferir en ellos. ¿Bien? Algunas desventajas, algunos empleados pueden sentirse incómodos al ser observados. Esto pasa mucho, tanto en los puestos como en la evaluación de desempeño, ¿no? La observación directa, ¿no? En este caso, dada a los puestos, involucran un poco de incomodidad, ¿no? Esta es la ventaja, la desventaja primordial al aplicar uno de estas, digamos, alguno de estos herramientas o métodos, ¿no? Porque es incómodo que alguien te esté viendo, ¿no? Puedes, puedes diferir de lo que estás haciendo con la capacidad de solamente verificar para que establezcas que estás haciendo las cosas bien o mal. No, normalmente podrías no hacer como siempre lo haces, entonces es una desventaja muy notoria esta que estoy contando, ¿no? Y que se da mucho en las vivencias. ¿Por qué digo esto? Porque la observación sí es muy aplicada también en el análisis de puesto, en la evaluación de desempeño, son muy aplicadas y obviamente en la experiencia que tengo se ve mucho de esto, ¿no? Las dimensiones intangibles del trabajo, como sus elementos creadores o requisitos mentales, no se observan con facilidad. La observación adecuada de un puesto puede tomar mucho tiempo, mucho dinero, y esto nos conlleva a, obviamente, tener un inconveniente en esa parte. El cuestionario, ¿no? Es el método más empleado, se lo distribuye a todos los empleados de un departamento, estos lo completan y lo devuelven a su supervisor analista. Un cuestionario, todos creo que sabemos de qué trata un cuestionario, son eficaces cuando los puestos están localizados en puntos geográficos dispersos, como había mencionado, ¿no? Estos cuestionarios, cuando la empresa es una compañía muy grande y tienes que analizar puestos no solo de aquí, sino por ejemplo, de Cusco, de Arequipa, de otras donde se encuentra la compañía, pues obviamente son muy utilizados. Eh, Algunas desventajas, no hay contacto directo, ¿no? Puedo poner lo que quiero, ¿no? Las respuestas escritas pueden dejar algunas cuestiones esenciales y obviamente se pueden dar algunas interpretaciones. Y la bitácora de empleados, que también vimos un ejemplo allá, antes en unas diapositivas anteriores, ¿no? Una bitácora de sus actividades durante un periodo determinado. Se ahorra tiempo, los empleados pueden incluir en la bitácora toda la diversidad de tareas rutinarias sin tener que interpretar preguntas ambiguas, ¿no? O sea, colocar nada más lo que ellos creen conveniente. El analista, como no se puede observar, no hay el face to face, ¿no? Los empleados tal vez sospechen que las bitácoras se emplearán para hacer análisis de tiempos que permiten a la administración fijar normas de producción, ¿no? Esto es un tema ya, obviamente, de análisis profundo en cuanto a cómo el mensaje de lo que quieren lograr como objetivo el asesor o la empresa, pues obviamente se vincula a este tema, ¿no? El método se limita a puestos rutinarios y repetitivos. Tenemos cuatro herramientas que nos ayudarían a hacer una evaluación de puestos, ¿no? Bien, hay combinaciones, podemos combinar, ¿no? Se puede utilizar más métodos para obtener la información, ¿no? Banco con sucursales en todo el país, por ejemplo, ¿no? En las posiciones gerenciales y de supervisión, te recomendamos hacer entrevistas y cuestionarios, trabajos rutinarios y manuales, observación y bitácora, ¿no? En la ubicación, en la casa matriz, entrevista y observación. En las sucursales, por ejemplo, de todo el país, observación y cuestionario. Bien, ahí podemos hacer algunas combinaciones que nos permitan mejorar nuestro análisis de puestos, ¿no?
¿Cómo elegir el mejor método, no? Depende mucho de la, como dije anteriormente, de lo que quiera lograr la organización y del tamaño de la misma, ¿no? Los puestos profesionales y de supervisión se prestan al análisis mediante entrevistas y cuestionarios. El trabajo de rutina, ¿no? Mediante la observación y bitácoras, como vimos anteriormente, ¿no? Las encuestas pueden ser una buena alternativa en las sucursales, distantes geográficamente. Las entrevistas y la observación pueden ser más convenientes para los puestos de la casa matriz. La preparación previa del analista es fundamental, ¿no? Si el analista tiene poco tiempo para preparar el método de bitácora, es una opción, ya que los cuestionarios exigen una inversión prueba de mucho tiempo para su diseño y ensayo. La observación puede resultar contraproducente si no les produce una comunicación eficaz a los empleados. Esto es muy importante, estimados, porque si yo no realmente hago que el mensaje llegue a los trabajadores, que es un mensaje de que se están realizando análisis para mejora de ellos mismos, pues obviamente la comunicación o los métodos no van a alcanzar el objetivo fundamental que es hacer un buen diseño de puestos, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, algunos cuadros, ¿no? Que había mencionado, con esto ya terminamos, de manera muy particular, ¿no? Es el documento técnico normativo, ¿no? El cuadro de asignación de personal, ¿no? Los que contiene los cargos clasificados que necesitan para el funcionamiento de su estructura orgánica, establecida en el RO vigente o según el manual de operación. El PAP, presupuesto analítico de personal, documentos los cuales se consideran presupuesto para los servicios específicos. Cuadro de asignación de personal provisional, documento de gestión de carácter temporal, que contiene los cargos definidos y aprobados en las entidades sobre la base de su estructura orgánica. Bien, bien, y bueno, estos cuadros de asignación de personal, eh, tenemos también el cuadro de puesto de la entidad, instrumento de gestión que permite valorizar íntegramente los diferentes puestos al interior de la organización. Determina el valor económico del número de personas, razón, proceso de dimensionamiento, información muy importante para que las compañías puedan gestionar, según la ley Servir, ¿no? El manual de organización y funciones, bien. Y bueno, eso sería todo por mi parte, estimados, eh, en esta grabación acerca de lo que viene a ser nuestros, nuestra sesión 6. A continuación voy a colocar un video para cerrar y reforzar nuestra sesión 6. Asimismo voy a explicar, bien, voy a explicar qué es lo que vamos a hacer de informe en esta sesión 6, que van a tener un tiempo muy interesante para que puedan presentarlo, bien, para que no haya ningún inconveniente. Bien, voy a buscar lo que viene a ser el video. Bien, vamos a presentar el videito para el cierre de ya la parte de finalizar nuestra sesión. Que obviamente eso también lo vamos a vincular más adelante con lo que viene a ser nuestra sesión número 9 si no me equivoco, bien, con la evaluación de puestos, ¿no? Pero vamos viendo este video, por favor. Presten atención. ¿Cómo cierro? Todos al Club RH. En este video te presentaré el análisis y descripción de puestos como parte de implementar un área de recursos humanos desde cero. Soy Maya, tu guía en temas de recursos humanos, y en esta serie resolveremos todas tus dudas y te proporcionaremos la información necesaria para que estés bien capacitado. El análisis y descripción de puestos son documentos sencillos que dejan por escrito de manera sintetizada las responsabilidades de cada uno de los puestos, la razón de ser y la contribución a la organización. Puede parecer una tarea sencilla, por lo que muchas veces se omite o se realiza como un mero trámite o cumplimiento de alguna auditoría. Pero este documento es realmente la base para construir un área de recursos humanos ordenada y estratégica.
Cuando existe una buena definición de los puestos, se facilitan las tareas, se evita el retrabajo en otras áreas de recursos humanos y se garantiza el enfoque en los objetivos de la organización. El propósito del análisis y descripción de puestos de trabajo es el conocimiento real y actualizado de la estructura de la organización. Esta información se utiliza como base para diversas actividades relacionadas con la administración de recursos humanos, tales como reclutamiento y selección. Al tener un buen descriptivo de puesto, te aseguras de traer el talento adecuado para cada posición. Desarrollo y capacitación. El área puede realizar sus matrices, determinando el nivel de conocimiento y competencias de cada descriptivo de puesto, e identificando el gap o la diferencia entre el perfil del trabajador y el perfil del puesto. Planes de carrera. Se desarrollan de acuerdo a los conocimientos y habilidades necesarios en cada etapa, para que el trabajador pueda ir aumentando sus habilidades y a la par crecer sus responsabilidades y su compensación. Compensaciones y beneficios. La base para poder realizar una evaluación del puesto y entonces determinar un salario competitivo en el mercado y equitativo al interior de la organización es justamente un buen descriptivo de puesto. Para esta área, cada verbo del descriptivo tiene un valor según el nivel de responsabilidad y aportación a la organización. Un descriptivo de puestos bajo la metodología de competencias nos proporciona la fórmula perfecta para integrar la estrategia a la actividad organizacional. Esto nos permite alinear las habilidades y competencias del personal con los objetivos estratégicos de la empresa. Veamos ahora los elementos principales de un descriptivo de puesto. Sin embargo, se pueden agregar otros elementos para volverlo más completo y funcional para toda la organización. Identificación del puesto. Son los datos que nos ayudan a ubicar el puesto en la organización, con datos como nombre del puesto, departamento y líder inmediato. Misión del puesto. Este es el propósito, la razón de ser, la justificación y la contribución principal del puesto dentro de la organización. Responsabilidades y tareas. Aquí es donde se detallan la lista de tareas y responsabilidades de cada puesto. Relaciones con otros puestos. Se pueden agregar la interacción y coordinación con otros puestos y departamentos para entender mejor el puesto. Condiciones laborales. Aquí se pueden agregar condiciones especiales del puesto, por ejemplo, ambiente de trabajo, horarios y condiciones físicas. Otros requisitos. Este apartado es para definir el perfil del puesto, habilidades, competencias y conocimientos necesarios. Listo, ahora ya sabes la importancia del análisis y descripción de puestos en la implementación de un área de recursos humanos. Bien, estimados, y con esto cerramos lo que viene a ser nuestro último video, no sin antes mencionar que van a realizar un informe, según lo que pide la evidencia de aprendizaje de nuestra sesión 6, ¿no? Un informe, a involucrar, bien, este, cualquier cuadro de asignación de personal, el que ustedes quieran, y van a hacer un informe, ¿no? Puede ser, ¿no? Puede ser el MOV, puede ser ROV, puede ser el CAP, cualquier cuadro que ustedes quieran, ¿no? Ustedes eligen uno de ellos y van a realizar lo siguiente. Bien, van a realizar una introducción, una presentación, ¿no? Algunos objetivos del informe, la justificación y van a desarrollar en 2 páginas. Van a concluir y van a hacer una bibliografía del cuadro que ustedes quieran de asignación de personal. Bien. Cualquiera que ustedes deseen lo pueden realizar y obviamente esto lo van a subir hasta el domingo a las 12 de la noche, como siempre trabajamos, ¿no? A las 24 horas. Aunque el domingo es su examen, ya, para ser buena gente. Hasta el lunes, ¿no? Para que den su examen tranquilos, ¿no? Hasta el lunes, que estamos, lunes primero, ¿bien? Lunes 1 de junio.
Lo de junio, bien, van a subir este informe del cuadro que ustedes elijan, ¿no? De manera de organización de funciones, de cuadro de asignación de personal, de lo que ustedes quieran elegir, pues ustedes eligen. También tienen las diapositivas para que ustedes puedan escoger alguno de ellos y hacer su informe. Bien, estimados, bueno, eso sí ya sería todo por mi parte. Agradezco mucho su tiempo, que tengan un excelente día. Bien, gracias.